Muchas gracias, en primer lugar, a don Vicente por esta estupenda presentación, también al Ateneo por darme la oportunidad de venir de nuevo aquí a Valencia, que para mí, créanme, que es un absoluto placer no solo venir a Valencia, no solo venir al Ateneo, sino también venir a hablarles de uno de mis temas predilectos, de un asunto en el que he estado embarcada prácticamente durante la última década, que es la ruta de la seda. A lo largo de la próxima hora yo quiero llevarles a ustedes a través de la ruta de la seda, quiero que la conozcan, quiero que sepan por dónde pasaba, quiero que descubran qué mercancías se transportaban por sus caminos. Les advierto que va a ser un viaje muy largo, va a ser un viaje de 7.000, de 8.000 kilómetros, en el que vamos a recorrer desiertos, vamos a escalar montañas, vamos a atravesar cordilleras. Van a oír ustedes un montón de topónimos, de nombres de lugares que seguramente no habían escuchado jamás. Yo lo que les recomiendo es que se dejen llevar, que disfruten del viaje. No hay examen al final, no hace falta acordarse de todos los nombres que van a salir en la conferencia, simplemente pues déjenme que les tome de la mano y que les lleve en este viaje desde China hasta las orillas del Mediterráneo. Así que abróchense los cinturones, pongan los asientos en posición vertical, que despegamos, ¿no? Y despegamos hablando en primer lugar de que la ruta de la seda, de la que eso sí todos hemos oído hablar, incluso alguno ha visitado la ruta de la seda, que consiste normalmente en ir de viaje a Uzbekistán. La ruta de la seda es un término inventado, es un nombre moderno que no apareció hasta finales del siglo XIX. Ninguno de los viajeros, de los peregrinos, de los embajadores, de los mercaderes que recorrieron los caminos de la seda se refirieron jamás a ellos de esa manera. De hecho, el recorrido ni siquiera tenía un nombre. Además, no solo no se llamó la ruta de la seda durante todo el tiempo que estuvo en funcionamiento, sino que además ni siquiera era una ruta, sino que era, como ven en la diapositiva, una serie de caminos que no solo eran terrestres, que es lo que todos asociamos inicialmente con la ruta de la seda, sino que también eran marítimos y que servían para conectar el extremo oriente desde China, tanto desde el valle del río Amarillo como de los puertos de los mares de China, con Asia Central, Persia, Mesopotamia, el Mediterráneo y Europa, pero también con las islas del sudeste asiático, con los archipiélagos de los mares del sur, con las costas de la India, con la desembocadura del Indo y del Ganges, con el Golfo Pérsico, con el Mar Rojo e incluso con el Cuerno de África y las costas orientales del continente africano, ¿no? O sea que nunca se llamó la ruta de la seda. No era una ruta, no era una única ruta, sino una sucesión de ellas, y ni siquiera la seda fue la mercancía principal que recorrió esos caminos, ¿no? Así que ni una ruta, ni se llamó así, ni tampoco la única mercancía con la que se comerciaba era la seda. Sí que es cierto, eso sí, que la seda natural, tal y como la desarrollaron los chinos, no sé si calificarlo de descubrimiento o de invento, sí que es uno de los productos, una de las mercancías estrella que recorrió estos caminos. En el Mediterráneo se conocía con certeza desde el primer milenio antes de Cristo lo que nosotros llamamos la seda salvaje, la seda obtenida de los capullos de la mariposa una vez que ha salido volando y que es una seda más rugosa, menos brillante, menos resistente y delicada. Pero lo que nosotros llamamos la seda natural, que se obtiene de un tipo específico de gusano alimentado con una especie particular de árbol de morera y solo de los capullos que se hunden en agua hirviendo para matar a la mariposa, esa seda natural sí que fue
pues prácticamente un invento, un descubrimiento chino, y durante cientos de años los chinos tuvieron el monopolio de esta mercancía. Así que, efectivamente, sobre todo al comienzo de la ruta de la seda, a finales del primer milenio antes de Cristo, en el siglo II antes de Cristo, es verdad que la seda fue una de las mercancías estrella que recorrieron estos caminos. Hasta tal punto, la seda fue una de las primeras grandes exportaciones de la artesanía china, que los chinos empezaron a adecuar sus producciones a los gustos de sus compradores. Aquí tienen, por ejemplo, una de las famosas momias del Tarim, una de las célebres momias del desierto del Taklamakan, del que hablaremos más adelante, que apareció en perfecto estado de conservación, no solo la momia, sino también lo que a nosotros nos interesa, sus vestiduras, sus vestimentas. Y aquí ven como este hombre de Jinpan, que está datado entre el siglo IV, V después de Cristo, lleva una túnica maravillosa de seda, de color rojo brillante, de color escarlata, pero si se fijan en los motivos, a pesar de ser una seda fabricada en el Extremo Oriente, si se fijan en los motivos, son cabras, amorcillos, como pueden ver en la parte superior, y tanto el diseño de los animales como de los árboles responde claramente a un gusto occidental. Así que desde muy pronto, aquí estamos todavía en la tardoantigüedad, los chinos ya aprendieron a adecuar sus producciones a los gustos de sus compradores. Pero si la seda fue una de las mercancías por excelencia del recorrido terrestre de la ruta de la seda, la porcelana, mucho más adecuada para transportarse en barco, para encerrarse en las grandes bodegas de los juncos chinos, fue una de las producciones estrella de las rutas marítimas de la seda. La porcelana, al igual que la seda natural, también es un invento chino. Los chinos estuvieron cientos de años perfeccionando el arte de hornear la cerámica en hornos cada vez más sofisticados, empleando el kaolín, esa arcilla blanca que extraían de unas minas del corazón de China, y gracias a ello pudieron fabricar la producción cerámica más extraordinaria elaborada por el hombre, increíble por su resistencia, por su tacto, por el carácter único de que la porcelana, como saben, es traslúcida, por el sonido metálico que emite al golpearla y que se convirtió, como les digo, en otra de las exportaciones estrella de China. Los europeos no descubrimos el secreto de la seda hasta el reinado de Justiniano, hasta el siglo VI, y el secreto de la porcelana hasta el siglo XVIII, hasta que empezaron a imitarla en los talleres de Meissen, y no porque no lo intentáramos, tanto los árabes como los europeos nos volvimos locos tratando de desentrañar el secreto de la porcelana, y hasta el siglo XVIII pues los chinos pudieron llenar los barcos que salían de sus puertos de los mares de China con este producto cerámico absolutamente maravilloso. Y bueno, de la misma manera que les he comentado que la ruta de la seda nunca se llamó así, que tampoco había una única ruta, sino un montón de recorridos y que ni siquiera todos eran terrestres, otro mito que solemos asociar con la ruta de la seda es que nos imaginamos a las caravanas que abandonan el norte de China y recorren todo el recorrido hasta las orillas del Mediterráneo. Lo cierto es que la inmensa mayoría de los mercaderes, por no decir que casi todos, lo que hacían era una pequeña porción del recorrido, tanto terrestre como marítimo. Y lo que hacían era llevar sus mercancías, donde no solo había mercancías de lujo, también había productos de primera necesidad, llevarlos a 100, 200, 300, 400 kilómetros de su lugar de origen, vender lo que llevaban
comprar otros productos que se elaboraban en esa zona del recorrido y regresar a su lugar de origen. De tal manera que las sedas chinas, la porcelana, los productos de jade, de laca, las especias que llegaban a los mercados de Europa occidental habían cambiado de mano decenas de veces y elevado su precio, pues otras tantas, ¿no?, como es normal. El hecho de que a lo largo de los recorridos se comprara y se vendiera constantemente respondía también a la circunstancia de que la ruta de la seda conectaba con otras rutas, como por ejemplo la ruta del ámbar, que traía estos productos del Báltico hasta el Mediterráneo y Oriente, o la ruta del incienso, o la ruta de las pieles, o la ruta de las especias, o la ruta esta muy especial que conectaba la ruta de la seda con el subcontinente indio. Y cada una de estas partes del recorrido y cada una de las rutas secundarias que conectaban con los caminos principales aportaban sus propias mercancías, que facilitaban este proceso de compraventa que les he descrito antes. La ruta del incienso, que nacía en el sur de la península arábiga, en lo que hoy es la región de Yemen, transportaba el incienso y la mirra desde el sur de Arabia hasta las costas del Mediterráneo. En la mitad del recorrido, en la zona de lo que hoy es Afganistán, se encontraban las minas de lapislázuli de mejor calidad del mundo y el famoso azul ultramar que utilizaban los pintores europeos solo podía obtenerse de las minas de Badakhshan, que se encontraban en las montañas del Hindu Kush, en un rincón remoto de Afganistán, por el que pasaba cerca la ruta de la seda. La ruta de las pieles, que les he mencionado antes, y que nacía en la tundra siberiana y empleaba los ríos, los grandes ríos de Asia, como el Volga, como vías de transporte para llevar sus productos hasta el Mar Negro o el Mar Caspio y conectar con la ruta de la seda principal, llevaba las pieles de los mustélidos, de los bisones, de las martas al ramal principal de la ruta de la seda. O en los puertos del Mar Rojo y del Golfo Pérsico se decía que se pescaban empleando prisioneros, porque la recolección era extremadamente peligrosa y no era raro que el nadador muriera tratando de sacar el animal, la concha, del fondo del mar. Las perlas de mejor calidad se dice que se obtenían en las orillas del Golfo Pérsico y en las orillas del Mar Rojo. De tal manera que, como les he comentado antes, en todo el recorrido, cada parte del mismo producía sus propias mercancías y conectaba con otras rutas que también aportaban las suyas propias, haciendo que todos estos productos fluyeran a lo largo de 3 continentes: Europa, Asia y África. Del sudeste asiático, por ejemplo, de lo que se llamaba la ruta de las especias, llegaban la nuez moscada y el clavo de olor, que solo podían obtenerse en unas diminutas islas de los archipiélagos de las Molucas, a orillas del mar de Banda, al este de lo que hoy es Borneo, o la pimienta de mejor calidad, que fue una de las especias más apreciadas tanto en Europa como en China durante la Antigüedad y la Edad Media. La pimienta de mejor calidad se obtenía en los Ghats occidentales, en las cordilleras del sur de la India, y se exportaba desde allí. Así que tenemos una miríada de productos que se obtienen en una miríada de lugares y que van fluyendo, siendo arrastrados por los ríos del comercio hasta la ruta principal de los caminos de la seda. Si bien es cierto que, a pesar de todo esto que yo les acabo de contar, de que no había un camino, de que había varios, de que había rutas terrestres y rutas marítimas, sí que es verdad
que había una ruta terrestre principal, una ruta terrestre que se empleó de manera prioritaria, que fue, por decirlo de alguna manera, la más importante y en la que confluían todas las demás, y que es lo que se ha dado en llamar pues, el ramal principal o los caminos principales de la ruta de la seda. Y es la que yo quiero recorrer con todos ustedes, desde el extremo oriental hasta su extremo occidental. Desde el norte de China, desde el valle del río Amarillo, desde las llanuras donde nació la civilización china, hasta los grandes puertos del Mediterráneo que visitaremos al final de nuestro recorrido. Y bueno, como les he dicho, la ruta de la seda nace en una ciudad, o comienza, si queremos decirlo así, en una ciudad llamada Chang'an, que estaba a orillas de un río llamado Wei, que desembocaba en el río Amarillo. El río Amarillo es el germen de la civilización china, es el escenario en el que nació la civilización china, y Chang'an, que se corresponde con la moderna Xi'an y que a todos ustedes les suena porque es el lugar donde se encuentran los celebérrimos guerreros de Xi'an que formaban parte de la tumba del primer emperador de China. Bueno, pues Chang'an fue la primera capital de la China imperial. Y fue la capital de la China imperial desde el siglo III a.C. hasta prácticamente el siglo X, el siglo XI después de Cristo. Durante más de 1000 años, Chang'an, la moderna Xi'an, fue el centro del poder, la capital de China. Y el lugar donde arrancaba esta ruta de la seda, estos caminos terrestres. En consecuencia, además de albergar las tumbas de los emperadores, como la tumba del primer emperador a la que pertenecen los celebérrimos guerreros de Xi'an, Chang'an era también una urbe absolutamente cosmopolita, donde había una variedad de gentes, de creencias, de costumbres que a nosotros nos pueden parecer increíbles en una ciudad china del siglo VI o del siglo VII después de Cristo. Pero el hecho de estar rodeada de la ruta de la seda pues hizo que Chang'an se convirtiera en un hervidero de gentes y de culturas absolutamente fascinante. En Chang'an había personas de todas creencias, había confucianos, había taoístas, que son las creencias típicas de China, pero también había budistas. El budismo llegó a China a través de los caminos de la seda procedente de la India y los emperadores chinos se convirtieron al budismo, pero también había practicantes de otras religiones más exóticas que llegaron a la capital imperial gracias precisamente a los caminos de la seda, como zoroastrianos, adoradores de Ahura Mazda, creyentes de la gran religión de los persas. Aquí, por ejemplo, les he traído la tumba de un mercader sogdiano proveniente de la zona de lo que hoy es Uzbekistán, proveniente de la zona de Samarcanda y Bujara, que se llamaba An Jia y que estuvo trabajando en el valle del río Amarillo, en torno a Chang'an, y que fue enterrado ahí, al lado de Chang'an. Pues bien, este An Jia era zoroastriano y decoró su tumba, es este relieve que tienen ustedes a la entrada del enterramiento, fíjense, en el siglo VI después de Cristo, decoró su tumba con un panel absolutamente maravilloso donde estaba representado un altar de fuego zoroastriano, uno de los lugares en los que estas gentes adoraban a Ahura Mazda, el dios supremo de los persas. Les he traído la imagen original a la izquierda, un calco a la derecha para que lo vean ustedes mejor, y les he traído también, merece la pena contemplarlo con un poco más de detalle, una ampliación de ese calco, ¿no?
Ya saben ustedes que los zoroastrianos no representaban a su Dios con forma humana, lo adoraban en forma de fuego, en los llamados templos de fuego, y aquí tienen ustedes ese altar sostenido por estos dromedarios donde ven el fuego ardiente rodeado de extrañas figuras mitológicas y de estas fantásticas mesas de ofrendas. Pero del mismo modo que en Chang'an había taoístas, confucianos, budistas, zoroastrianos, en época alto medieval llegó a haber incluso también cristianos que llegaron al norte de China cientos de años antes de los misioneros jesuitas y de la llegada de los portugueses, precisamente a través de los caminos de la seda. Allí en Chang'an, datada en el siglo VIII, en una época muy temprana, en el arranque mismo de la Edad Media, apareció una estela llamada la estela de Aluoben, que ven ustedes en la diapositiva, que cuenta precisamente la historia de cómo un predicador llegado de la zona de Asia Central fue enviado a China para predicar el cristianismo aprovechando los caminos de la seda. Y aunque entiendo que ustedes no están muy familiarizados con el chino, yo creo que a nadie se le escapa o que todos entendemos pues que aquí en lo alto de la estela, pues fíjense, tenemos claramente una iconografía cristiana, ¿no? Tenemos allí representada la cruz que nos está revelando pues el carácter religioso de todo el monumento. Una de las características más particulares o más atractivas de los caminos de la seda es que atravesaban lugares muy difíciles de atravesar. Atravesaban desiertos, atravesaban montañas, atravesaban cordilleras y los mercaderes tenían que enfrentarse a un viaje realmente complicado. Fíjense, aquí tenemos el norte de China, aquí tenemos el valle del río Amarillo, de donde han salido nuestros mercaderes de la capital imperial de Chang'an, salen rumbo al noroeste y tienen que enfrentarse al desierto del Gobi a un lado y a las alturas del Himalaya por el otro, ¿no? Elige desierto o montañas absolutamente impenetrables. Y después de atravesar un pequeño corredor, por aquí el corredor de Gansu, entre uno de los peores desiertos de la Tierra, que es el desierto del Gobi, y las montañas más altas del mundo, que es el Himalaya, los viajeros vienen a dar aquí a otro desierto, encerrado también entre montañas, completamente alejado de cualquier masa marina, donde no llega ni una brizna de humedad, donde no llueve jamás, que es el desierto del Taklamakan, en la llamada cuenca del Tarim, uno de los lugares más complicados que tenían que atravesar las caravanas. Tanto el desierto del Gobi como el desierto del Taklamakan eran dos lugares absolutamente inclementes. En ellos la temperatura tiene unas oscilaciones tremendas, en invierno puede llegar a los 20 grados bajo cero, en verano no es raro que alcance los 40-50 grados de temperatura, tienen los dos desiertos dunas enormes de decenas de metros de altura. En el desierto del Taklamakan son además muy frecuentes las tormentas de arena que son capaces de tumbar a un camello con unos vientos que soplan con una fuerza espantosa. Y lo único que permitía a los mercaderes cargados con sus productos poder sortear estos lugares tan extremos era la circunstancia precisamente de que estaban rodeados de montañas y de que en estas montañas nevaba y que esa nieve se deshelaba con la llegada de la primavera. Y al deshelarse la nieve, durante la primavera y el verano, había un montón de torrentes, de ríos, que iban bajando las montañas hacia el desierto.
y que acababan muriendo en el desierto de manera casi inexorable porque no podían sortear la dureza del clima. Pero entre que los riachuelos del deshielo bajaban de las montañas y morían en las arenas del desierto, permitían la creación de pequeños oasis que con algo de habilidad y de trabajo hacía los confines del desierto del Gobi y del desierto del Taklamakan mínimamente habitables. Así que las caravanas venían por aquí y bien por el norte, bien por el sur, podían bordear este desierto espantoso e ir aprovechando la existencia de estos pequeños reinos, de estos pequeños oasis que habían surgido gracias a estos ríos que bajaban de las montañas para ir a morir en la arena. Por si esto fuera poco, uno ya que llegaba exhausto después de haber bordeado el Himalaya y el desierto del Gobi y el desierto del Taklamakan durante cientos de kilómetros, uno llegaba a los confines occidentales del desierto del Taklamakan, levantaba la vista completamente agotado y se encontraba con otro obstáculo diferente. Algo de variedad, eso sí. Se encontraba con el nudo del Pamir, con una de las cimas del mundo. Aquí a la derecha tienen ustedes el desierto del Taklamakan que acabamos de abandonar con estos pequeños oasis, y cuando el viajero llegaba hasta este punto miraba hacia arriba y se encontraba con unas montañas enormes de 6.000, 7.000 metros de altura, cubiertas de nieve, y que tenía que atravesar si quería continuar su recorrido. Aquí en el Pamir se reúnen algunas de las grandes cordilleras de la Tierra. Aquí llega el Karakorum, el Himalaya, el Hindu Kush, las montañas Tian Shan que bordean el Taklamakan por el norte, y que todas estas cordilleras parecen arremolinarse en estas cumbres nevadas del Pamir. Y bueno, no es de extrañar que, enfrentados a una climatología tan extrema, con estos calores insoportables, estos fríos espantosos, el animal de carga predilecto de los mercaderes que utilizaban en todas estas rutas era este camello que tienen ustedes aquí, que recibe el nombre de camello bactriano, y que tiene la particularidad, creo que se ve muy bien en la imagen, de que durante el invierno el cuerpo se le cubre completamente de un pelaje muy espeso que le protege de los rigores del invierno en estos desiertos, y cuando llega la primavera el pelo se les va quedando enganchado en jirones en los arbustos que hay en la zona y se quedan pues como los camellos de Arabia, ¿no? Se quedan completamente pelados y pueden aguantar muy bien los rigores de los calores estivales. Bueno, pues cuando llegaban a estas cumbres del Pamir, los mercaderes dejaban atrás sus camellos bactrianos, tenían que contratar recuas de mulas o bien personas que cargaran a la espalda las mercancías, porque por estrechos desfiladeros y por pasos de montaña había que atravesar este nudo del Pamir para llegar al otro lado, cruzando desfiladeros y pasos que estaban a más de 4.000 metros de altura y que naturalmente solo se podían atravesar en lo más profundo del verano. Al otro lado les esperaba al fin un lugar al que la naturaleza pues hizo bastante amable. Aquí hemos dejado a nuestras espaldas el nudo del Pamir, los mercaderes han venido por aquí, han descendido a este valle escondido también entre montañas, pero bien regado de agua, que hoy precisamente está en disputa entre Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán, precisamente porque este valle de Ferganá es un lugar verde, fértil,
bien regado de agua dulce que baja de las montañas pero que ya no muere en la arena del desierto y por tanto un bien preciado en estos territorios de Asia Central. Y desde aquí los mercaderes podían seguir la corriente del río Sirdaria y luego enlazar con la corriente del río Zarabsán, que también descendía de este nudo del Pamir, para visitar dos de las paradas más célebres, dos de los lugares más conocidos de la Ruta de la Seda, que son las celebérrimas ciudades de Samarcanda y Bujará, que todos asociamos con el recorrido y que son dos oasis fantásticos a orillas de este río Zarabsán que va a desembocar en el Amudaria u Oxus. La verdad es que Samarcanda y Bujará merecen su fama. Estas dos ciudades, particularmente Samarcanda, Bujará no tanto, son antiquísimas. Parece que existían ya cuando los persas se apoderaron de Asia Central a mediados del primer milenio antes de Cristo. En Samarcanda estuvo Alejandro Magno. Por aquí pasaron todos los conquistadores que recorrieron estos confines. Por Samarcanda pasó Gengis Khan, que por cierto la arrasó por completo, y en Samarcanda estuvo Tamerlán, que convirtió la ciudad en su capital y que los timúridas, la dinastía de Tamerlán, nos ha dejado todos estos monumentos maravillosos que todavía hoy nos trasladan a esta época exótica de los caminos de la seda. Bujará no es tan antigua como Samarcanda, parece que nació un poquito más tarde, a comienzos del primer milenio después de Cristo, pero también tiene una historia muy interesante, también fue visitada por los mongoles, destruida por ellos. En Bujará no quedó, ni en Samarcanda, no quedó casi nada de sus edificios anteriores a los mongoles, todo tuvo que ser reconstruido por Tamerlán en el siglo XIV, pero a mí sí que me gusta mostrar este minarete, uno de los minaretes más altos de Asia Central, el Poli Kalian, porque es un minarete del siglo XI, es un minarete muy, muy, muy antiguo y estaba en pie en el momento en el que Gengis Khan y las hordas mongolas entraron en Bujará, se apoderaron de la ciudad y Gengis Khan reunió a los notables de Bujará en la mezquita Al-Jama, en la mezquita principal del enclave, y subido al púlpito del predicador les dijo: yo soy el azote de Dios y he venido a castigaros por vuestros pecados. Y después los mongoles arrasaron la ciudad y la entregaron a las llamas, ¿no? De ese momento no queda nada, salvo este minarete que les he mencionado antes y que nos permite pues, retrotraernos a estos tiempos en los que la ciudad fue destruida por los conquistadores. Desde Samarcanda y Bujará, tal y como las vemos en la imagen, pues como el fondo del mapa está pintado de color verde, uno se imagina que estos son unos lugares paradisíacos, de verdes praderas y huertos llenos de árboles frutales. Pero en realidad no es así en modo alguno. Todo esto que ven ustedes aquí, el corazón de lo que hoy es Uzbekistán, es un desierto tremendo, el desierto de la arena roja o de la tierra roja, el desierto del Kizilkum, y Samarcanda y Bujará son en realidad dos oasis que los viajeros van encadenando como las perlas de un collar. Eran prácticamente los únicos lugares por donde podía ir la ruta porque estaban rodeadas de espantosos desiertos. De hecho, cuando el viajero dejaba atrás Bujará y la corriente del Amudaria, el viejo Oxus, se enfrentaba a otro desierto que ocupa la mayoría de lo que hoy es Turkmenistán,
que era el desierto del Karakum, el desierto de la Tierra Negra, que uno piensa, bueno, Tierra Negra, no, era un desierto terrible, donde no crecía pues prácticamente nada, ¿no? De hecho, todos estos lugares, aquí ven ustedes este río Amudaria, afluente de lo que era el mar de Aral, ya prácticamente desaparecido. Aquí ven las orillas del Caspio, aquí tienen Bujará, esto que ven todo verde es Bujará. Estos lugares son particularmente calurosos, particularmente inclementes, teniendo en cuenta que ya hemos atravesado lugares muy duros, porque toda esta zona de Asia Central era el lecho marino de un mar prehistórico. El lecho marino de un mar que se secó no hace miles, no hace cientos de miles, hace millones de años, y que al secarse dejó el testimonio del mar de Aral, del mar Caspio, que quedaron como vestigios de ese viejo mar prehistórico, pero que también dejó enormes costras de sal, de tal manera que estos desiertos no solo son desérticos, es que muchos de ellos son desiertos de sal, y cuando el viento sopla, arrastra las partículas de la sal y hace que pues, sean las tormentas todavía más duras. Por fortuna, para nuestros esforzados viajeros y mercaderes que han tenido que cruzar desiertos y atravesar montañas, aquí tenemos otro de estos milagros de la naturaleza tan frecuentes en los caminos de la seda. Aquí hay un río, que es este que ven ustedes aquí, que nace en el Hindu Kush, que nace en el norte de lo que hoy es Afganistán, que se alimenta de las aguas del deshielo del Hindu Kush y que fluye hacia el norte hasta morir en las arenas del desierto de esta depresión de Turán. Pero antes de terminar de morir en las arenas del desierto, gracias al trabajo de los habitantes de lo que hoy es Turkmenistán, que construyeron diques y excavaron canales, ese río Murgab forma un enorme delta, un delta que no muere en un mar, un delta que muere en un desierto, pero que irriga una enorme extensión de tierra fértil, esta que ven ustedes aquí, y permitió el nacimiento de una ciudad, hoy desconocida, abandonada, perdida en el tiempo y las arenas, pero que en época medieval llegó a ser una de las ciudades más grandes, ricas y pobladas de la tierra, que se llamaba Merv y que era tan importante que llegaron a darle el título de la madre del mundo, y que, como les he dicho antes, entre la tardoantigüedad y la alta Edad Media hubo una etapa en la que llegó a ser la ciudad más grande y poblada que había sobre la superficie terrestre. De ella, pues ya vemos que quedan estas murallas, esta ciudadela, vestigios pues ya completamente olvidados, porque Merv, al igual que Samarcanda y Bujará, también fue arrasada por las hordas mongolas, también fue completamente destruida en tiempos de Gengis Khan, y en el caso de Merv nunca llegó a recuperarse. No volvió a ser jamás, después de que pasaran por allí los mongoles, lo que había sido. Y bueno, dejamos atrás esta depresión del Turán, estas tierras bajas que llegan a estar a 60-70 metros por debajo del nivel del mar, y ahora tenemos que empezar a subir. Porque tenemos que ascender a las mesetas iranias, tenemos que ascender a las tierras altas de Persia, que tienen una altura media de más de 1000 metros sobre el nivel del mar. Así que aquí el camino se empina a medida que vamos dejando atrás Merv y nos vamos dirigiendo a nuestra siguiente parada del recorrido, que es la ciudad santa, la ciudad sagrada de Mashhad. Les he comentado antes que los caminos de la seda
también son caminos de la religión. Por estas rutas no solo circularon las mercancías, también circularon los inventos como los números arábigos, el papel, la pólvora o la caña de azúcar, y también circularon las religiones. Y hemos visto un buen ejemplo en Chang'an, que era un hervidero donde convivían un montón de creencias distintas. Bueno, pues el Islam, las creencias musulmanas, también llegaron a Asia Central y al norte de China y a los puertos del Mar Amarillo gracias a los caminos de la seda. Y los primeros predicadores del Islam fueron los mercaderes de las caravanas. El Islam llegó a ser tan importante en los caminos de la seda y la religión ha jugado un papel tan señalado en la ruta de la seda que a veces ha sido capaz de mover las paradas de sitio, ha sido capaz de cambiar el recorrido de la ruta de la seda. En este caso, Mashhad, en época altomedieval, en el siglo VIII, en el siglo IX, Mashhad era un pequeño pueblecito, un diminuto lugar donde los califas abbasíes tenían un palacio de recreo. Nada más. La ruta de la seda pasaba por otra ciudad cercana. Pero hete aquí que quiso la coincidencia que en el siglo IX un líder de los chiitas, de la segunda de las grandes corrientes del Islam, que ya saben que son los sunitas y los chiitas, bueno, pues un líder de los chiitas murió aquí, en este pequeño lugar de Mashhad. No se sabe de qué murió, hay quien dice que de muerte natural, hay quien dice que envenenado, hay quien dice que unas uvas envenenadas tuvieron la culpa, a nosotros nos da un poco igual, el caso es que a este imam Reza, a este líder supremo de los chiitas, lo enterraron allí donde se había muerto, en el palacio de los califas, en Mashhad. Y los peregrinos chiitas empezaron a visitar su tumba. Y los viajeros empezaron a cambiar su recorrido para poder ir a orar delante del sepulcro del imam Reza. Y empezó a ser tal el volumen de los peregrinos y empezó a ser tal la cantidad de los mercaderes que preferían viajar a Mashhad porque aquí había mucha gente que venía a ver la tumba del santo chiita que, como les he dicho antes, la ruta de la seda cambió su recorrido y empezó a pasar por Mashhad. Y a partir del siglo IX, del siglo X, del siglo XI, este lugar se convirtió en una de las grandes paradas de la ruta de la seda, gracias a que este señor se había muerto y había sido enterrado en ese punto. Hoy Mashhad es la ciudad sagrada más importante de Irán y el segundo santuario más importante de los chiitas después de Kerbala, que está en el sur de Irak. Y bueno, a través de las mesetas iranias recorremos un paisaje completamente diferente al que hemos dejado atrás, porque aquí en las mesetas iranias ya no hay oasis alimentados por ríos que bajan de las montañas, sino que nos encontramos grandes, interminables extensiones resecas donde es realmente difícil encontrar agua. ¿Y cómo van a hacer nuestros ya completamente derrengados mercaderes que después de desiertos y oasis y montañas y cordilleras y camellos y mulas, ahora ya ni siquiera tienen oasis? ¿Cómo se las ingeniaban aquí para superar los rigores de estas tierras altas de Persia? Bueno, pues como ven en la diapositiva, con muchísimo ingenio y con lo que hoy llamaríamos sistemas de refrigeración pasiva, que además son extraordinariamente eficaces. Miren, aquí tenemos la parada caravanera de Yas, que está en medio de un desierto tremendo en las mesetas iranias. Bueno, y aquí tenemos la casa de un mercader, además un mercader de seda, un comerciante de seda persa. Y si se fijan, en la casa de este mercader lo que tenemos es que la residencia, que es este patio completamente cerrado al exterior, la residencia principal donde comían, donde vivían, donde dormían,
está excavada en el suelo, lo más profunda posible, con el conocimiento, que todos ustedes saben, de que el aire caliente sube y el aire frío baja, que es lo mismo que permite que tengamos globos aerostáticos. Así que cuanto más bajo está el dormitorio, más fresco está. Así que estos mercaderes excavaban sus casas y ubicaban sus dormitorios prácticamente en hipogeos escondidos debajo de sus casas para escapar del calor. Pero aprovechando precisamente esta misma característica de que el aire caliente sube y el aire frío se queda abajo, los persas también construyeron estas estructuras que ven ustedes aquí, que son aires acondicionados. Estas estructuras se llaman torres de viento y permiten que el aire caliente que hay abajo salga al exterior a través de la torre de viento y refrigere con una eficacia increíble la estancia que se encuentra abajo. Créanme, yo he tenido ocasión de visitar este lugar, yo he hecho esta foto que están contemplando ustedes aquí, yo he estado aquí arriba en este patio haciendo la foto, pasando un calor espantoso, y uno baja aquí debajo de la torre de viento, no hay ningún mecanismo, solo una torre muy alta, y uno está fresquito debajo de la torre de viento, pudiendo haber una diferencia de más de 10-15 grados entre la temperatura exterior y la que hay debajo de estas fantásticas estructuras. No sé si teniendo en cuenta, en Vitoria no nos hace falta, pero no sé si aquí, que el clima es un poco más caluroso, les puede ser de utilidad instalar alguna de estas estructuras. Como aquí tampoco hay oasis, los persas tenían que trasladar el agua desde las montañas a las ciudades caravaneras o a los caravasares, que eran las paradas de posta que había alrededor de la ruta de la seda. ¿Cómo lo hacían? Pues exactamente igual que los romanos, con acueductos. Irán, Arabia, Siria, estas regiones están todas ellas horadadas por descomunales acueductos subterráneos que reciben el nombre de Qanat. Un acueducto en altura, como todos ustedes pueden imaginar, un acueducto romano, es una estructura muy frágil, es una estructura que puede romperse fácilmente con los terremotos y esta zona tiene mucha actividad sísmica, es una estructura pues, que es difícil de mantener, pero un acueducto subterráneo, en cambio, pues, al estar excavado en la roca de su suelo, es bastante más resistente. Los persas hacían todos estos agujeros precisamente para que el aire caliente saliera y la superficie del acueducto por donde corría el agua estuviera fresquita, y además estos agujeros también permitían, si era necesario, entrar a realizar el mantenimiento del acueducto sin tener que picar el suelo. Y cuando el acueducto desembocaba en la ciudad o en el caravasar, lo hacía en estos aljibes, aljibes subterráneos excavados en la roca, donde el agua se conservaba fresquita, porque llegaba fresquita a través del acueducto, y además el calor sale por las torres de viento o se concentra en lo alto de la cúpula del aljibe, y de esa manera, a 40 grados a la sombra, uno puede tomarse un vaso de agua fresquita o incluso, aprovechando el frío tremendo que hace durante la noche en el desierto, muchos de estos aljibes eran también depósitos de hielo. Y en plena canícula, los persas se podían tomar helados y granizados disfrutando de estos medios absolutamente magistrales para bajar la temperatura y mantener el frescor. Y bueno, nosotros continuamos nuestro recorrido gracias a los qanats, gracias a los aljibes, gracias a las torres de viento. La ruta de la seda pasaba por lo que hoy es Teherán. Aquí tienen ustedes la gigantesca urbe de Teherán a los pies de los montes Elburz, que la separan del Caspio y que hacen que Teherán tenga un clima muy seco
mientras que al norte de los Elburz se cultiva el que dicen es el mejor arroz del mundo, y al dejar atrás Teherán atravesamos la cordillera de los Zagros, cruzamos esta cordillera que separa las mesetas iranias, las tierras altas de Persia, de otro de los lugares claves de la ruta de la seda, ya cerca del Mediterráneo, que es el Valle de Mesopotamia, la tierra de los dos ríos, el lugar por donde corren el Tigris y el Éufrates. Y bien, aquí en el corazón de Mesopotamia ha habido tantas civilizaciones, desde los sumerios, los babilonios, los asirios, los persas también controlaron este territorio, que se han fundado incontables urbes a las orillas de los dos ríos. Miren, aquí a orillas del Éufrates tenemos, por ejemplo, Babilonia, una de las ciudades más antiguas de la tierra. Al norte de Babilonia, a orillas del Tigris, tenemos Seleucia, la capital griega del imperio seleucida. Al lado tenemos Cesifonte, la capital de los partos y de los persas sasánidas. Un poquito más al norte, miren, tenemos Bagdad, fundada por el califato abbasí en el siglo IX, y todas estas ciudades legendarias que han sido capitales de grandes imperios durante cientos de años están en un círculo que tendrá 60, 70 kilómetros de diámetro, acumuladas en muy poco espacio. Había aquí tantas ciudades, y con estos nombres tan exóticos como Seleucia, Cesifonte, que los árabes, cuando llegaron aquí y vieron estas descomunales conurbaciones, estas agrupaciones de casas una al lado de la otra, viendo que cada una tenía un nombre, a cada cual más exótico, por abreviar, les pusieron el apelativo de Madain, las ciudades, y de esta manera ya sabían a lo que se estaban refiriendo. Cuando hablaban de las ciudades, ya sabían que se trataba de esta gigantesca conurbación. Y bueno, si bien Babilonia, Seleucia, Cesifonte fueron importantes para la ruta de la seda, probablemente la ciudad que más cautiva nuestra fantasía, la ciudad que más asociamos con el recorrido, con la época de esplendor de los mercaderes, sea la ciudad de Bagdad, fundada por los califas abbasíes en el siglo IX. Bagdad tenía, en primer lugar, un enclave, un emplazamiento absolutamente privilegiado. ¿Por qué? Porque Bagdad estaba situada a orillas del río Tigris y a la altura de Bagdad el Tigris se volvía navegable y uno podía mandar las mercancías aguas abajo del Tigris hasta el punto en el que el Tigris se une con el Éufrates, porque el Tigris y el Éufrates no desembocan cada uno por su lado en el Golfo Pérsico, sino que se unen antes de desembocar en el mar. Y aquí donde se unen el Tigris y el Éufrates, un poquito más al sur, está el gran puerto de Basora, que es un puerto fluvial, ya cerca de la desembocadura del Tigris y el Éufrates. De tal manera que Bagdad estaba conectada con la ruta de la seda terrestre, con los caminos terrestres que conectaban China y el Mediterráneo, pero a través de la corriente del Tigris y del puerto fluvial de Basora también estaba conectada con el Golfo Pérsico y con la ruta de la seda marítima y con los puertos de la India y de China y del sudeste asiático. Y esto hizo que Bagdad, la Bagdad de los califas, la Bagdad de Harún al-Rashid, la Bagdad de las 1001 noches, se convirtiera en otra de las paradas clave de la ruta de la seda. Y en verdad que lo merecía. La Bagdad de Sherezade, la Bagdad de las 1001 noches, la Bagdad de Sinbad el marino, la de Alí Baba y los 40 ladrones. Sinbad era un marino que era un hombre que era muy rico, se arruinó y lo invirtió todo en comprar mercancías en Bagdad para enviar las aguas abajo del Tigris y venderlas por esos puertos exóticos de los mares del sur
a través del Golfo Pérsico, ¿no? Así que Sinbad nos sirve como un ejemplo perfecto del típico mercader medieval bagdadí de esta ciudad, ¿no? Pero la Bagdad de Sherezade, la Bagdad de Sinbad, la de Alí Baba y los 40 ladrones, como les decía, merece su fama. Era una ciudad a orillas del Tigris, lo ven aquí, que no tenía murallas cuando se construyó. ¿Para qué las necesitaba? Era la capital del califato, de la construcción política más grande y poderosa del momento. En el centro, donde se encontraba la mezquita principal y el palacio del califa, sí que había una muralla que separaba la residencia del califa del resto de la ciudad, pero era una muralla completamente redonda. De tal manera que al corazón de Bagdad lo llamaban la ciudad redonda. Y ahí es donde estaban el califa, los altos funcionarios. El palacio del califa tenía una cúpula de color verde y en lo alto de esa cúpula había una estatua, una veleta, y se decía que esa veleta apuntaba en la dirección en la que venían los enemigos del califato y que era mágica y permitía averiguar de dónde les iban a atacar. Y esta ciudad redonda, que estaba vedada al común de los mortales, donde solo entraban el califa y los aristócratas, era el lugar mágico desde donde se gobernaba todo el califato y desde donde se administraba todo este mundo maravilloso de las 1001 noches, ¿no? Y bueno, dejamos atrás Bagdad, cruzamos Mesopotamia, remontamos la corriente del otro de los grandes ríos, remontamos la corriente del Éufrates y llegamos a una encrucijada en el desierto de Siria, a otra de las grandes ciudades de la Ruta de la Seda, porque llegamos a Palmira, llegamos a la ciudad de los mercaderes del desierto, llegamos a la encrucijada del desierto, donde, como les he mostrado antes, la ruta se bifurca. El mercader podía ir hacia el sur, recorrer el levante mediterráneo y llegar hasta el valle del Nilo, hasta el puerto de Alejandría, otra parada clave de la Ruta de la Seda, o si estaba animado, podía cruzar la cordillera del Tauro, podía cruzar la cordillera del Tauro, atravesar Anatolia y llegar a la que se considera otra de las grandes paradas de la Ruta de la Seda, el final de la Ruta de la Seda o el comienzo, según cómo se mire, según como ustedes quieran, que es la ciudad de Constantinopla, la ciudad fundada por Constantino a comienzos del siglo IV después de Cristo, ¿no? Donde los mercaderes podían descargar sus mercancías en los puertos del Cuerno de Oro y desde Constantinopla los productos viajaban a Génova, a Venecia, a Amalfi, a Barcelona, a Valencia y a todos los puertos del Mediterráneo para distribuirse por Europa occidental. Y bueno, en Constantinopla hemos llegado al final de nuestro recorrido, pero nos queda todavía una cosa por explicar. Y es que yo les he dicho que la Ruta de la Seda, el nombre de Ruta de la Seda es una invención moderna y que ninguno de los viajeros que la recorrió, ni de los mercaderes, se dirigió a ella ni por ese nombre, ni empleó ese término. Que el nombre de Ruta de la Seda solo comenzó a utilizarse cuando la Ruta de la Seda había desaparecido y cuando todos estos caminos que yo les he descrito, con sus caravasares, sus paradas de posta y sus ingenios para mantener el calor y sus acueductos subterráneos, en su mayoría habían sido abandonados y habían quedado en el olvido, devorados por las arenas y el tiempo. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que un recorrido tan brillante por el que circulaban no solo las mercancías, sino también las ideas y las religiones, que fue fuente de riqueza para todos los lugares por los que pasaba, cómo es posible que este recorrido
dejara de utilizarse y que todos estos lugares cayeran en el olvido. Bueno, pues eso tiene mucho que ver con la última ciudad de la que hemos hablado. Esto tiene mucho que ver con Constantinopla. Y con el momento, en el año 1453, en que Constantinopla cayó en manos de los turcos otomanos. Y la situación en el Mediterráneo oriental cambió completamente. Lo que había sido un puerto al que los cristianos podían llegar con comodidad se convirtió en Estambul, la capital del Imperio Otomano, archienemigo de muchos de los estados cristianos de Europa occidental. Los puertos del Mediterráneo oriental, Beirut, Alejandría, a los que los cristianos habían acudido a comprar y a vender sin problemas durante toda la Edad Media, quedaron en manos de los turcos, que, como les he dicho, tenían relaciones muy complicadas con Venecia, con España y con el resto de la mayoría de las potencias de Europa occidental. El propio Mediterráneo se llenó de piratas sarracenos, como el famoso Barbarroja, hasta el punto de que solo vivir a orillas del mar empezó a convertirse en una cuestión peligrosa y muchas gentes se retiraron al interior para evitar caer en manos de los piratas. Así que la vieja conexión entre Europa y el Mediterráneo y la ruta de la seda quedó interrumpida por la irrupción en el Mediterráneo oriental de los turcos otomanos y la caída del Imperio bizantino. Pero como los europeos seguían deseando las sedas, las porcelanas, las especias, el jade, los productos lacados que llegaban de Oriente, los europeos empezaron a buscar rutas alternativas para llegar a estas mismas mercancías. Aquí tenemos a los portugueses, miren, 1453, Constantinopla es conquistada por los turcos otomanos. 1487, 30 años después, los portugueses ya han descubierto el Cabo de Buena Esperanza y han averiguado que África se puede circunnavegar. Y 1498, apenas 40 años después de la caída de Constantinopla, ya tenemos a Vasco de Gama siendo recibido por el Zamorín de Calicut, el gran señor del comercio de especias y de productos de lujo en el suroeste de la India, el gran señor de la pimienta del suroeste de la India. En el momento 1498 en el que los portugueses llegaron a la India, empezaron a construir el Estado da India portugués y no se quedaron allí. Los portugueses llegaron también a las Islas Molucas para apoderarse de la pimienta y del clavo de olor, llegaron también a Japón, llegaron también a China, fundaron la colonia de Macao y de esa manera los naos portuguesas, las grandes carracas portuguesas, podían traer las especias, la porcelana, la seda, directamente de China, del sudeste asiático, de la India, atracando en puertos portugueses y empleando navíos portugueses, abaratando enormemente el coste del transporte y haciéndolo además mucho más rápido. Y bueno, si los portugueses habían abierto esta ruta a través del Cabo de Buena Esperanza hasta la India, el Estrecho de Malaca, Macao y Japón, los españoles, que también querían llegar a las mercancías del sudeste asiático y de China, dieron un pequeño rodeo. Consideraron erróneamente, como todos ustedes saben, que se podía llegar a China navegando hacia el occidente desde las costas españolas, cosa que por poderse se puede, pero claro, el viaje es un poco más largo de lo que habían pensado en un primer momento. Pero bueno, navegando desde las costas españolas hasta hacia Occidente, hacia China,
los portugueses se toparon con el continente americano, pero desde el continente americano continuaron navegando hasta que se apoderaron de las Filipinas y establecieron en Filipinas la base de Manila, desde donde el galeón de Manila podía navegar hasta el puerto de Acapulco, cargado con las mercancías de China, con los mantones de Manila, que eran mantones de seda china, y con las porcelanas chinas, y podían traer esas mercancías a América y desde América, en la carrera de Indias, transportarlas a Sevilla, una vez más a través de puertos que estaban en manos españolas y de flotas que pertenecían a los españoles. Y cuando los portugueses, los españoles, los holandeses y luego ya los británicos empezaron a recorrer los mares del mundo con esos barcos gigantescos y sus bodegas cargadas hasta los topes de mercancías, ¿qué podían hacer las viejas caravanas de camellos bactrianos que salían del valle del río Amarillo, recorrían el corredor del Gansu, bordeaban el desierto del Taklamakan, subían las cumbres nevadas del Pamir, pasaban por Samarcanda, Bujará y Merv, y luego por Mashhad, y luego por Teherán, recalaban en Bagdad, en Palmira, y llegaban hasta Constantinopla? ¿Cómo podían competir? Poco a poco, a partir del siglo XVI, a partir del siglo XVII, ya definitivamente en el siglo XVIII, con la entrada de los británicos a la India y el sudeste asiático, el viejo recorrido de la ruta de la seda fue cayendo en desuso y a la postre quedando completamente olvidado. Hasta que ya en la segunda mitad del siglo XIX los europeos volvieron a interesarse por él, pero no ya estrictamente como una fuente de comercio, sino como una fuente de conocimiento y disfrute. Disfrute que espero que haya sido para ustedes este periplo tremendo, porque con ello termina también nuestra conferencia.